Informo, diputado presidente, que tenemos quórum legal para iniciar la sesión. Muchas gracias, diputada. Esta presidencia los invita a que respeten los tiempos acordados en sus participaciones. Muchas gracias. Le pido a la diputada María Elena Ortega que intervenga en su participación hasta en un tiempo de 2 minutos, por favor. Con su permiso, ciudadano presidente. Les pedimos su atención, diputados, por favor. Con su permiso, ciudadano presidente. Adelante. Señoras y señores diputados, ingeniero Samuel Camberos, secretario de Seguridad Pública, y las y los señores funcionarios que le acompañan. Tengan a bien, de favor, hacer eco con el ciudadano gobernador Alejandro Tello de nuestras siguientes reflexiones y propuestas. En los términos que el señor diputado de la fracción ha fijado, menciono compartir todos y cada uno de los contenidos, al igual que me permito comentar dentro del contexto que lo siguiente. Anita, una niña de 11 años, se acercó conmigo y me pidió que por favor haga algo, diputada, para que en las escuelas primarias no se venda droga. Una ama de casa, doña Juanita, se acercó conmigo y me dijo que estaba enferma de los nervios, de la tensión que le causa la intranquilidad por la falta de seguridad pública. Y todo esto me destrozó el corazón, por supuesto, y como persona que soy, también sentí profundo miedo cuando un joven, también en una reunión de trabajo, me pidió el uso del micrófono y yo al voltear a dárselo, vi que en su mano traía una bolsa con cemento y cuando yo le proporcioné el micrófono, él le dio una inhalada, se acercó a mi oído y me dijo: quiero rehabilitación para mí y toda mi banda, no quiero seguir en esto. En fin, un padre de familia me comentó que le habían destrozado su trabajo, él era comerciante, y que ahora, ¿qué haría para sostener a su familia? Y entonces soltó el llanto. Estos y muchos ejemplos que las señoras y señores diputados pueden vertir, aparte de todo lo que ya hemos escuchado aquí en relación a otros delitos. Pero miren ustedes, hoy en la prensa sale que casi 2.500 jóvenes podrán ser rechazados para no incorporarse a los estudios universitarios en la máxima casa de estudios. En este barco estamos todas y todos. Por eso es importante agradecer y reconocer el informe que en tiempo nos hicieron llegar de la Secretaría de Seguridad Pública y que, por supuesto, este informe contiene, cuando menos, y aquí lo hemos visto y lo hemos leído, al igual lo hemos escuchado, 7 ejes centrales. Yo pediría que se incorporara un eje más, que es el tema de la corrupción, que aquí el mismo secretario ha mencionado. Pero uno más, que tiene que ver con que estamos en un proceso electoral 2018 y que también no queremos que por uso y costumbre nuevamente haya esa participación. En estos lineamientos que están contenidos en estas estrategias en materia de seguridad pública, se hace y se destacan cuando menos algunas oportunidades de mejora. Una de ellas son que no tiene cobertura universal, que hay carencia de recursos humanos, que se requiere
mayor capacidad para la capacitación y la formación, y que no hay suficientes policías, entre otras cosas. Pero también tenemos que destacar que hay buenas prácticas, como son las salas de paz y justicia. Yo hago énfasis más. Le pido, por favor, diputada, que concluya. Hay que respetar los tiempos, por favor. Yo hago énfasis más en la prevención y tengo dos propuestas que le pido al ciudadano presidente me permita exponerlas. Una de ellas es exhortar al gobierno federal para que se articule de manera inmediata, urgente, para fortalecer económicamente estas líneas estratégicas, para que se pueda alcanzar la cobertura en todos los municipios de nuestro estado de manera urgente y eficiente. La siguiente propuesta, y con ella concluyo, es que se requiere el enfoque que contiene el Plan Estatal de Desarrollo de garantizar un Estado de Derecho, los derechos humanos, los objetivos de desarrollo sostenible con perspectiva de género, requiere, por supuesto, que estos 4 ejes estratégicos contenidos en el plan se alineen. Y propongo que de manera urgente se haga este trabajo de alineación, porque el bien a cuidar en el centro es la vida de las personas. Que se garantice el derecho a vivir con justicia, con plena seguridad, paz y dignidad. Y por supuesto que se garantice la gobernabilidad y la viabilidad del Estado de Zacatecas para el desarrollo sostenible y sustentable. Y propongo también que después de Presidente, que esta armonización Presidente, si me permite, presidente, tiempo, ya pasó quien mucho lleva la tiempo. mesa ciudadana diputada es el señor presidente y he pedido la Por eso me mesa dirijo para con el leer. presidente, no con usted, Me diputada. está interrumpiendo, señora Les pido, por favor, diputada. orden. Ya concluya, por favor, diputada María Elena. Y que esta legislatura nombre una comisión especial para revisar la alineación de los 4 ejes estratégicos, para que con ello vayamos en tiempo y forma a solicitar a la Federación presupuesto suficiente. Sería cuanto, y una disculpa a la Asamblea, y de igual manera reitero mi compromiso de ser parte de la solución y no de los problemas. Gracias. Gracias, diputada. Tiene hasta 2 minutos, secretario, para responderle a la diputada. Sí, gracias, diputada María Elena. Bueno, ahorita habló algo muy importante de la chamaquita que vio drogándose con cemento. Y mire, aquí ya han hablado ustedes de la lucha que se inició, la llamada lucha contra el crimen que se inició aquí en México en el 2006. Pero esta lucha no es una lucha que nació aquí, esta es una idea que se importó de Estados Unidos. En los años 70, el gobierno de Estados Unidos inició una lucha contra las drogas y inició unos procesos de certificación a países de Sudamérica, de Asia. Y esa política pública ha sido criticada por los académicos, criminólogos, porque siempre la academia lo que ha sugerido que el problema de la drogadicción no se vea como una lucha a los cárteles, una lucha contra las drogas. Se debe de ver y atender como un problema de salud pública. Así es como el Estado debe de atender estos problemas de adicciones, de drogadicción. Porque como usted lo decía, diputada, los jóvenes inician con drogas que están a su alcance, por ejemplo los solventes, pero esto va escalando y llegan hasta drogas duras, drogas de diseño, como les mencionaba yo, el cristal, y son drogas muy adictivas. Entonces sí, eso sí lo debemos de dar ese enfoque. Bueno, nos habló también en el documento que les entregamos de la deserción escolar, y sí, el estudio que nos hizo tanto la UNAM como la UAS
nos señala que la juventud, principalmente del nivel secundaria, muestra una apatía por dedicarse al estudio, derivado de una mezcla de factores como la falta de recursos económicos, la falta de una formación académica en el entorno familiar, la deteriorada situación familiar, la nula oferta cultural en su entorno, la falta de desarrollo de oportunidades para la juventud y la oferta de inserción en el crimen organizado que les representa en muchos de los casos dinero fácil y en otros integración a un grupo social. Sí, ese es uno de los temas que aquí nos expuso estas dos universidades. En cuanto a los 7 ejes, bueno, pues esta es una estrategia que se presentó en 2017 y usted hablaba de incluir la corrupción. Yo creo que la corrupción, el ataque a la corrupción viene implícita en la profesionalización y certificación de las policías. Para certificar las policías hay 5 exámenes que deben de pasar, que son las habilidades básicas, el entorno socioeconómico, pero son también los exámenes de control de confianza. Y los exámenes de control de confianza son los filtros que tratan de decirnos dónde un elemento ha incurrido en prácticas de corrupción. Entonces yo creo que aquí estaría ya estaría contemplado dentro de esta certificación policial. En cuanto a la participación en la prevención, sí es una participación de toda la sociedad. Fortalecer las líneas económicas en cuanto al Estado y que se alineen lo que es la justicia, la paz, la seguridad y la gobernabilidad. Bueno, pues yo puedo ser un portavoz ante el gobierno estatal de esta propuesta y así me lo llevo. Es cuanto, diputada. Gracias, secretario. Tiene hasta 1 minuto para réplica la diputada María Elena Ortega, por favor. Bien, agradezco, ciudadano presidente. Solamente precisar que dentro del diagnóstico que del Plan Estatal de Desarrollo para este quinquenio se nos ha presentado y que ha sido aprobado por esta honorable legislatura, se encuentra precisamente el tema de la pobreza, la privación social, indicadores de carencias sociales y bienestar. Es su fundamento principalmente, señor secretario, señores y señoras diputadas, con eso termino, porque el Plan Estatal de Desarrollo tiene los ejes que deben de dar cumplimiento a las causas y seguimos con necesidad, lo reconocemos, atendiendo los efectos. Si de estos 7 lineamientos que tenemos aquí se le da atención a los 6 de manera profunda, tendríamos con éxito y con apoyo de la Federación pues prácticamente disminución en los sistemas penitenciarios, que sería la aspiración. Pero necesitamos tiempo, necesitamos que la legislatura en esa comisión especial revise la nueva propuesta con nuevas indicaciones, porque ahorita estamos atendiendo el aquí y el ahora, pero necesitamos que Zacatecas aproveche su Plan Estatal de Desarrollo para que sea hoy, a mediano y largo plazo. Sería cuanto. Gracias por su atención y sus respuestas. Gracias, diputada. Tiene el uso de la voz la diputada Guadalupe Flores, hasta por 2 minutos. Muchas gracias, diputado presidente. Muchísimas gracias, secretario, por su presencia hoy en este recinto. Es sumamente importante porque no estamos hablando de cualquier tema, estamos hablando del tema de Zacatecas. Desgraciadamente, la inseguridad ya nos tocó a todos. No estamos hablando del hijo del vecino que nadie conocía, sino de que ya ha tocado a nuestros vecinos, que ya tenemos familiares fuera porque buscan sobrevivir, que ya tenemos a nuestros jóvenes involucrados y definitivamente es cierto, tenemos que trabajar sobre la legislación con respecto al apoyo que se le tiene que dar a las familias de los policías desaparecidos, pero lo ideal es que los policías no desaparecieran. Sabemos que para que todo esto se pueda arreglar, tenemos que participar todos, gobierno y sociedad. Es por eso que es necesario saber si la cobertura de seguridad en el Estado, definitivamente la cobertura de seguridad en el Estado es fundamental para prevenir la comisión de delitos. Quisiera saber con cuántas patrullas funcionales cuenta la corporación, pues algunos elementos nos han comentado que muchas de ellas no funcionan o están en mal estado. Inclusive, pues lo podemos observar en la vía pública al ver las camionetas en pésimo
Estado y con un aspecto que pues dice que no tienen la funcionalidad para el ramo. Ante los casos últimos donde policías estatales se han involucrado en delitos, ¿qué está haciendo usted para depurar la institución? ¿Es pertinente el uso de polígrafos para aplicarlos en los exámenes de confianza y así pueda tener elementos de total de fiabilidad? Según las convocatorias que se han emitido para ser policía estatal, se debe ser mexicano de nacimiento. Usted en días pasados y hoy aquí mismo acaba de declarar que el llamado comandante colombiano tiene un permiso para laborar en México, pero como instructor. ¿Lo tiene también como policía ejecutor? ¿Es completamente legal que dicho elemento esté reclutado en la corporación? ¿Existe déficit de elementos en la policía estatal? ¿Considera que las prestaciones laborales de los elementos de la policía estatal son atractivas para que el reclutamiento sea atractivo para los ciudadanos y adecuadas para su correcto desempeño de los elementos? ¿Y qué objetivo palpable o qué objetivos palpables se tienen en la implementación de la estrategia de prevención del delito y cuáles pueden ser sus resultados a mediano plazo? Es sumamente importante para nosotros el conocer no solamente sobre esto, sino sobre todos los temas con respecto a seguridad, porque es lo que día a día vivimos, no la seguridad, sino la inseguridad. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene hasta 2 minutos, secretario, para responder a la diputada. La cobertura de seguridad. Mire, nosotros tenemos un estado de fuerza en la Policía Estatal y Policía Metropolitana. A mi llegada teníamos 180 patrullas. Se han adquirido 35 patrullas modelo 2018, que fueron las que compramos para la Policía Estatal. De estas no están funcionales 50 patrullas. Entonces tenemos ahorita 130 y 30, tenemos alrededor de unas 150 patrullas funcionales, pero esto varía por el uso que se le da. A veces tenemos 150, 140, hemos tenido hasta 130 patrullas funcionales. Eso es lo que tenemos. Ante los últimos casos donde los policías se han involucrado en delitos, bueno, como le decía, tenemos una unidad de asuntos internos donde se investigan tanto faltas administrativas como conductas que sean constitutivas de delitos, y si se advierte que hay elementos para determinar que es un delito, pues se denuncia ante el Ministerio Público. Y en el caso concreto de colombiano, sí les decía que sí tiene un permiso para laborar aquí como instructor. No es el caso, pero aunque la Constitución señalaba que para realizar funciones de seguridad pública tienen que ser mexicanos por nacimiento, con la reforma que se hizo a la Constitución en el 2015-2016, donde se reformó el artículo primero de los derechos humanos, sí pueden realizar funciones aunque no sean nacidos en México como policías. No es el caso, pero sí se puede ahora. El déficit de policía, sí les decía yo que nosotros tenemos una meta de llegar a 1,800 policías estatales al final del quinquenio. No van a ser suficientes. Aquí ya lo señalaba la diputada Lorena Oropesa. Hay un estándar internacional que señala la ONU de 3 policías por cada 100,000 habitantes. Y el estándar nacional es de 1.8 por cada 1,000 habitantes, perdón. O sea, 300 por cada 100,000 o 3 por cada 1,000. Y el estándar nacional que determinó el Consejo Nacional de Seguridad Pública es 1.8. No llegaríamos ni con esos 1,800 policías al 1.8, porque la población del estado de Zacatecas anda por 1,600,000. Pero también se cuenta la policía ministerial y se cuenta la policía de seguridad vial. Andaríamos ya llegando al final del quinquenio a esta. Y los sueldos si son atractivos. Bueno, le puedo decir que el sueldo de policía estatal es el 5º mejor sueldo a nivel nacional.
Sí tenemos un buen sueldo, no tenemos problema que tengamos bajos sueldos en la policía estatal al menos. Las policías municipales son muy variadas, desde sueldos muy precarios hasta sueldos que se han homologado con la policía estatal. Y los objetivos palpables en la estrategia de prevención del delito, bueno, pues es prevenir que los jóvenes se unan a las filas de la delincuencia organizada. Ese sería nuestro principal objetivo, que no engrosen las filas de la delincuencia. Es cuanto, diputada. Tiene el uso de la palabra hasta por 1 minuto como participación final o réplica la ciudadana diputada. Muchas gracias, diputado presidente. Bueno, pues agradecer nada más la respuesta a los cuestionamientos que se le hicieron y recalcar un poquito con respecto al tema de esta persona colombiana, porque entonces sí deberíamos de verificar cuando se está haciendo las convocatorias que se han emitido, ya que las convocatorias sí dicen específicamente que tienen que ser mexicanos de nacimiento. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra hasta por 2 minutos para formular sus preguntas la ciudadana diputada Verónica Ramírez. Gracias, diputado presidente. Para decirle al secretario Ismael Camberos, en relación con la perspectiva de género, ¿qué acciones se han implementado dentro de la Secretaría a su cargo para garantizar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, así como para prevenir y erradicar la violencia o discriminación contra las mujeres? Y darle 2 propuestas. Una es que la policía ya no vaya en convoys y esté dispersa en la población, y la otra que se replique el sistema que hay en Aguascalientes para que haya módulos de atención para la ciudadanía, para la gente que lo requiere. Y la otra pues es felicitarlo también por los exámenes de confianza, que sé que hay buenos resultados de eso. Es cuanto sería mi pregunta. Muchas gracias, ciudadana diputada. Corresponde dar respuesta ahora hasta por 2 minutos al señor secretario respecto de los planteamientos que le fueron formulados. Sí, gracias, diputada Verónica Ramírez. Bueno, en relación con la perspectiva de género, mire, encontramos al interior de las instituciones policiales cierta preferencia porque los mandos de estas sean conformadas por hombres. Y hemos hablado y hemos sensibilizado a los directores que están aquí presentes para que se les den las mismas oportunidades, los mismos derechos a las mujeres que conforman nuestras instituciones. Le puedo decir que nosotros andamos más o menos en el estándar nacional de conformación en porcentaje de mujeres policías a hombres. El estándar nacional es como de un 18%, aquí andamos más o menos como poquito más alto, como el 20% son mujeres y tienen igualdad de oportunidades ante los hombres en las instituciones policiales. Con relación a sus servicios, bueno, nosotros formamos parte del Consejo Estatal de las Mujeres, que es presidido por la Secretaría o la Secretaria de las Mujeres, y ahí y también forma parte ahí la diputada María Elena, y ahí lo que nosotros hemos solicitado es que se nos capacite en temas de género, porque la policía preventiva, ya sea policía municipal o estatal, siempre es el primer respondiente en los casos de violencia de género. La que acude a los llamados cuando una mujer está siendo víctima de violencia es la policía estatal. Entonces nosotros ahí hemos pedido en el Instituto de la Mujer que se nos capacite a nuestros elementos para que atiendan y no revictimicen, no haya una victimización secundaria por parte de las mujeres o de nuestros elementos hacia las víctimas. Eso es lo que estamos haciendo, sus propuestas. Bueno, mire, la estrategia o el esquema de trabajo de las policías aquí ha tenido que ser en convoy. No podemos exponer a que nuestros policías
vayan como policías de proximidad, que vayan 2 policías o 3 policías solos. Tenemos que mandar mínimo 5 o 10 policías juntos, porque los grupos de la delincuencia están actuando con células de 8, de 6, de 10, de 15, entonces nosotros no podemos poner en desventaja a nuestros policías. En cuanto al sistema de módulos de Aguascalientes, estamos proyectando un módulo en el centro de la ciudad. Queremos ver si es posible que en alguno de los antros que se han cerrado, que ha habido delitos ahí, podamos instalar un módulo de seguridad pública y empezar así para ver su conveniencia y empezar a medir sus resultados en este módulo, que sería un módulo piloto, y ver si es conveniente seguir con este programa. Es cuanto, y gracias por la felicitación de los exámenes, diputada. Tiene el uso de la palabra hasta por 1 minuto como participación final o réplica la ciudadana diputada Verónica. Gracias, diputado presidente. Creo que es muy importante la inclusión en las mujeres, que tengan un salario igualitario, tanto hombres y mujeres dentro de la Secretaría, que se cuide los perfiles, y pues también ahondar un poco en que si el sistema de Aguascalientes ha funcionado, y Aguascalientes es uno de los principales estados con menor delincuencia, entonces yo creo que algo están haciendo bien. Y yo creo que hay que replicarlo al estado de Zacatecas, porque así tendremos buenos resultados. Entonces, es cuanto mi participación. Gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra hasta por 2 minutos para formular sus preguntas el ciudadano diputado Julio César Vázquez. Gracias, diputado presidente. Antes que nada, agradecerle al secretario de Seguridad, al ingeniero Ismael Camberos, por su informe a esta legislatura, muy completo. Yo nada más para rápidamente hacerle un par de preguntas. ¿Qué obstáculos ha encontrado en su labor como secretario para lograr que Zacatecas sea un estado más seguro? Y otra, ¿y en qué podemos ayudar como legislatura para que esto llegue a buen término? ¿Sería cuánto, secretario? Muchas gracias, diputado. Corresponde dar respuesta ahora hasta por 2 minutos al secretario respecto de los planteamientos que le fueron formulados. Sí, gracias, diputado presidente. Gracias, diputado Julio César. Bueno, ¿qué obstáculos hemos encontrado? Mire, no son tanto llamados obstáculos, podrían ser limitantes. Una de ellas es poder reclutar ciudadanos para seleccionarlos, examinarlos y capacitarlos y formarlos como policías. Ese ha sido uno de nuestras limitantes. No ha habido o no hay la respuesta suficiente a las convocatorias para que los ciudadanos formen parte de las instituciones policiales. Ese ha sido uno de nuestras limitantes, y yo creo que pues en el factor más importante, que es el factor humano. ¿En qué nos pueden ayudar? Bueno, yo ya les explicaba ahorita un problema que tenemos de la policía, las instituciones policiales, sus leyes datan del 2015. El reglamento de la Policía Estatal data del 2014, es incluso anterior a la ley de las instituciones policiales de la Secretaría de Seguridad Pública. Pues ahí, aunque yo sé que estos reglamentos no se elaboran aquí, pero sí podrían asesorarnos con técnica legislativa para crear estos reglamentos y que son muy importantes, y hacerle adecuaciones a la ley de instituciones policiales de la Secretaría de Seguridad Pública. Eso es lo que nos podrían ayudar. Aquí también se designa el presupuesto, pues ustedes saben que
la seguridad requiere de inversión. Nosotros hoy, para poder tener más patrullas, para poder tener mayor infraestructura en los penales, para tener más elementos, necesitamos mayor presupuesto. Es en lo que nos pueden ayudar, al asignar también el presupuesto. ¿Es cuánto? Muchas gracias, secretario. Tiene el uso de la palabra hasta por 1 minuto como participación final o réplica el ciudadano diputado Julio César. Pues más que nada agradecerte las respuestas. Acabo de ver una nota en un medio local. Afortunadamente la semana pasada dimos por extintas las herramientas legislativas, las cuales ahorita estoy viendo en una nota que todo ese presupuesto pasará a seguridad pública. Yo pienso que por ahí ya empezamos bien. Y en lo referente al reglamento, pues ojalá y nos apliquemos para echarte la mano en todo lo que se pueda. ¿Sería cuánto, diputado presidente? Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra hasta por 2 minutos para formular sus preguntas el ciudadano diputado José Luis Medina. Yo quiero reiterar mi insistencia en revisar una estrategia que se está basando en más preparación para la violencia, más recursos para la violencia, haciendo mención de un evento que ahorita conmociona a la opinión pública nacional. En la avenida Insurgentes de la Ciudad de México amaneció antier 2 cadáveres desmembrados en plena centro de la Ciudad de México, en el espacio urbano con más cámaras del país, en donde la tecnificación de la policía y el número de elementos tienen un nivel que no se compara con ningún otro estado. Y eso es consecuencia de la necedad en mantener una estrategia que es fallida, que sé que no depende de aquí, de lo local, pero que sí nos compromete a pensar con cabeza propia. Por otro lado, entiendo la prudencia obligada, y la respetamos, del secretario, cuando dice que no dispone de pruebas para hablar de los nexos entre la política y la actividad delictiva, lo cual es absolutamente fuera de lugar en la respuesta, porque yo no estoy solicitando imputaciones concretas a personas concretas, sino a que exponga si en Zacatecas se está produciendo eso que es común en muchos estados y que según habitantes zacatecanos también se da aquí, como presidentes municipales teniendo en la nómina a policías, presidentes nombrando como directores de protección civil a elementos del crimen organizado para evitar las pruebas de los exámenes de confianza, presidentes municipales que pagan derecho de piso. En fin, esas y otras muestras de comprensión, y no nada más se reduce a presidentes municipales. Por otro lado, creo que en ninguna de las personas que han aludido al colombiano están cuestionando la condición migratoria o su derecho a trabajar o no en funciones policíacas. Están aludiendo a que la mamá de un estudiante de 18 años sostiene ante el Ministerio Público, y lo dijo en el programa de Carmen Aristegui, que el colombiano, ampliamente conocido según su dicho en la comunidad de Pánfilo Natera, donde sucedieron los hechos, realiza frecuentes operativos policíacos y que es conocido por los abusos en que incurre, y a él le carga directamente haber entrado al hogar en horas de la madrugada, sacar al estudiante que horas después apareció muerto. Ella dice, yo lo vi. Y ella dice, él no pudo haber sido clonado.
Le pido por favor que concluya, diputado. Concluyo con eso. Sí, gracias, diputado José Luis Medina. Bueno, la revisión de la estrategia yo creo que es algo muy lógico. Si algo no está fallando o no está, perdón, si algo no está resultando o no nos está dando los resultados que esperamos, pues revisarlo. Y yo creo que es un proceso que se tiene que hacer, revisar, ajustarlo y volverlo a medir ya con los ajustes. Bueno, de los nexos política-delincuencia. Mire, yo creo que el Estado no puede tener algunos focos rojos en algunos municipios que sí podrían darnos esas señales, esos síntomas de que si hay, como usted lo dice, presidentes municipales que los policías que fueron separados de su cargo los han contratado como en protección civil, y son policías municipales que salieron por nexos con grupos delincuenciales y que estos presidentes municipales los han sostenido. Sí hay casos, pero legalmente ahí el elemento ya fue separado, no se le comprobó algún delito, fue una separación administrativa y no hemos tenido conocimiento o noticia criminal de que esté involucrado en algún hecho delictivo. Esto por un lado. Del colombiano, bueno, mire, yo por formar parte de una carpeta de investigación sí quisiera ser muy respetuoso con esta información, porque la fiscalía y el fiscal que como ustedes lo saben, pues es una fiscalía independiente, así lo ha recomendado. O sea, ellos llevan una investigación seria. Nosotros vamos a ser respetuosos de la investigación. Hay un señalamiento muy grave, efectivamente, que pesa sobre él. Entonces, pues yo creo que se tiene que hacer una investigación seria. Pero yo lo único que pido aquí es justicia. Como cabeza de la Secretaría de Seguridad Pública, yo soy uno de los principales interesados que este hecho se esclarezca y que si es responsable se castigue, pero que si no, que no se fabrique un chivo expiatorio, que se esclarezca con pruebas contundentes. Eso es lo que yo pido. Es cuanto. Gracias, secretario. Tiene el uso de la palabra hasta por 1 minuto como participación final o réplica al ciudadano diputado Luis Medina. Yo aprecio la honestidad de su respuesta, secretario. Podemos coincidir o discrepar, pero yo sí advierto progresos en el esfuerzo de ver cosas que estaban totalmente abandonadas, particularmente en el renglón policial. Pero quiero señalar algo que me inquieta y bueno, no, que no reprocho, sino que nada más menciono como síntoma de la justicia en México, cuando el secretario de Seguridad Pública expresa temores de que alguien pueda ser chivo expiatorio. Es la realidad de este país. Gracias. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra hasta por 2 minutos para formular sus preguntas la ciudadana diputada Leslie Herrera. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso, señor secretario. En la línea estratégica número 5 de fortalecimiento del sistema penitenciario, usted habla de un proyecto de reorganización de las cárceles distritales. Propone cerrar 6 de estas. Incluso ya cerró Juchipila y el Teúl de González Ortega. Lo anterior no va en perjuicio de las personas privadas de su libertad, ya que las alejará de sus domicilios y haciendo más difícil su reinserción social. Gracias, diputado. Tiene hasta 2 minutos para responder, secretario. Sí, gracias, diputado presidente. Bueno, mire, cuando se pensó en este proyecto de regionalización, nosotros partimos de que tenemos 3 centros regionales de reinserción social, Cieneguillas, Fresnillo y
femenil de Cieneguillas. Cieneguillas varonil tiene una población de 1,000 personas privadas de su libertad. Fresnillo 320 y el femenil tiene más o menos 100 personas privadas de su libertad. Teníamos al inicio de la administración 16 cárceles distritales, todas con muy diferentes condiciones. Pero advertimos que 4 de ellas estaban dentro de los espacios de las presidencias municipales, que eran Juchipila, Villanueva, Nochistlán y Loreto. Y que estas cárceles distritales habían sido creadas como separos, no tenían espacios para lograr la reinserción social de las personas privadas de su libertad. Es decir, no tenían talleres, no tenían espacios para hacer deporte, no tenían espacios para recibir atención médica adecuada, pero tampoco tenían espacios donde construirlos. Entonces nosotros optamos por una regionalización y aparte había cárceles cercanas, cárceles distritales cercanas a estas cárceles. Por ejemplo, Juchipila tenía una cárcel a 30 kilómetros que sí tiene las condiciones para la reinserción social, incluso está proyectada para certificarse este año, que es Jalpa. El Teúl tiene a Tlaltenango también a 40 kilómetros. Entonces, por eso se optó con el apoyo del Poder Judicial del Estado, cerrar estos 2 establecimientos. Tenemos pendientes Loreto, y ahí el proyecto es trasladar a las personas privadas de su libertad a Ojo Caliente y Nochistlán a Jalpa. Son las 2 que están en espacios, bueno, las 3 nos faltan en espacios de presidencias municipales, Villanueva y Villanueva a Jerez. No estaríamos alejando a las personas de sus domicilios tanto, o sea, sí son 30 kilómetros o 40 máximo, pero también tiene sus beneficios. Por ejemplo, con la nueva ley de ejecución penal, el Estado señala beneficios para las personas que trabajan, que se capacitan para el trabajo, personas que estudian, porque ahí pueden estudiar desde primaria, secundaria, prepa o alguna carrera, y personas también que tomen terapias. Y estos serían los beneficios para ellos, que podrían alcanzar beneficios de libertad anticipada. Entonces nosotros no pensamos que estemos alejando la justicia de estas personas. Es más, la justicia aquí en todo caso son las víctimas las que tienen que tener un acceso a la justicia, y como ustedes lo saben, el Poder Judicial no cerró ni los juzgados en estos lugares, solamente lo único que se cerró son las cárceles, y lo que nosotros pretendemos aquí es cerrar estas otras 4 cárceles distritales, que son Villanueva, que son Nochistlán, que son Loreto, que es Miguel Auza, y ya son las que nos faltarían cerrar. Estaríamos dejando como cárceles distritales 12, que sería Jalpa, Tlaltenango, Ojo Caliente, Jerez, Valparaíso, Sombrerete, Concepción del Oro, Calera, Pinos. Son 12 las que dejaríamos, y esto es por condiciones geográficas. Tampoco queremos, por ejemplo, la cárcel de Concepción del Oro no reúne tampoco las características para la reinserción, pero sin embargo la más cercana es Cieneguillas y está a 260 kilómetros, son 3 horas. Entonces sí estaríamos alejando a las personas privadas de su libertad, de sus familias. Entonces yo creo que con este proyecto que se hizo no se trató de afectar lo menos a estas personas privadas de su libertad. ¿Es cuanto, diputada? Gracias, secretario. Tiene el uso de la palabra hasta por 1 minuto para su participación final o réplica la ciudadana diputada Lely Herrera. Pues solo me queda agradecerle por haber atendido al llamado. Es cuanto. Gracias, diputada.
Tiene el uso de la palabra hasta por 2 minutos para formular sus preguntas la ciudadana diputada Giovanna Bañuelos. Señor secretario, ¿cuántas acciones más ejecuta usted al margen de la ley? Porque me parece que ha hecho una declaración grave que no puede pasar desapercibida, que está plagada de cinismo y de ironía, porque al hablar que se tiene plena conciencia que se está cometiendo un acto ilegal al brindarle las pensiones a las viudas o familiares de policías desaparecidos, a familiares de personas desaparecidos, pues evidentemente que usted tiene pleno conocimiento de que esto es incorrecto, pero también debería de tenerlo de cuál es la ruta para hacerlo bien, porque no es un debate que se debe de centrar si la decisión es justa, si tiene sentido humano, sino de si es legal o ilegal, y en sus propias palabras reconoce esta ilegalidad. ¿Cuántas veces se ha reunido usted con el gobernador del estado para pedirle que en su facultad de iniciativa que la Constitución le concede, envíe él esa modificación a la ley, al Poder Legislativo? ¿Cuántas veces usted, que ha venido en muchas ocasiones a comparecer aquí y en el seno de la Comisión de Seguridad Pública, les ha pedido a los diputados que hagan estas modificaciones? Usted está en la casa donde se reforman las leyes y sabe que los reglamentos se modifican en la Coordinación General Jurídica, que como usted depende el coordinador del propio gobernador. Hay soluciones previas. Entonces, ¿cuántas cosas no ha hecho usted al margen de la ley por abreviar los tiempos o los procedimientos? Porque eso es absolutamente reprobable. El coordinador general jurídico en una tarde puede hacer las modificaciones al reglamento. Nosotros, como legisladores, hemos sido testigos de modificaciones a la ley que abrevian su proceso legislativo y en menos de una semana, por ser voluntad del gobernador, porque tiene una mayoría representada en este Congreso y porque la oposición nunca le hemos regateado ninguna propuesta al Ejecutivo que vaya en abono de mejorar las condiciones de inseguridad en el Estado, se han hecho este tipo de acciones. ¿Usted por qué? Si tiene esa necesidad y si aparte está violando la ley, no ha exhortado, no ha hecho de manera formal una petición para que la ley y el reglamento en este sentido se modifiquen. Se presta evidentemente a muchas malas interpretaciones, porque entonces, insisto, la pregunta, ¿cuántas acciones más usted como secretario de Seguridad Pública no ha hecho al margen de la ley? Y en segunda, felicitarlo porque por primera vez, desde que se dio el lamentable hecho en la madrugada del pasado 5 de junio en la comunidad de Villa Unión del municipio de Pánfilo Natera, usted ha expresado que prefiere contener su punto de vista, dado que este hecho tan lamentable en el que perdió la vida el joven Iván Espino Columna está sujeto a una investigación. Qué bueno que por fin está permitiendo que sea el debido proceso el que señale si hay o no culpabilidad en sus elementos, porque sus primeras declaraciones fueron una defensa haciendo juicios a priori, incluso hablando, especulando de que podría tratarse de patrullas clonadas y dando por sentado o por absuelta la participación del comandante, que dicho sea de paso, usted ha declarado ante medios nacionales que solamente dentro de sus funciones está el que utilice patrullas y helicópteros para que pueda capacitar a los elementos. Entonces, la pregunta del millón, de la que espero la respuesta, ya no la he anticipado, en esta primera ocasión habrá de ser prudente, está sujeto a una investigación. ¿Qué tenía que hacer el colombiano en la madrugada del 5 de junio en un domicilio particular? Pero fundamentalmente, ¿qué tenía que hacer el secretario de Seguridad Pública declarando escenarios que no estaban sujetos en su momento a un debido proceso a través de la Fiscalía del Estado? Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, ciudadana diputada. Corresponde dar respuesta ahora hasta por 2 minutos al señor secretario respecto de los planteamientos que le fueron formulados. Gracias, diputada. Bueno, en cuanto a su primera pregunta, no, mire, no hago acciones al margen de la ley. Esta solicitud de medida complementaria de seguridad social ya fue enviada 2 veces a la Coordinación Jurídica del Gobierno del Estado por parte de su servidor. Ya se lo solicité 2 veces
a la coordinación. En la primera ocasión me contestó que ya teníamos, que la ley ya señalaba ya previa esto, pero sí le mandé una segunda misiva porque yo le especifiqué que era para el momento o el lapso entre la desaparición y el plazo que nos da la ley para poder nosotros declararlo como por su presunta muerte. Entonces, yo ya se lo mandé, nunca le he solicitado al señor gobernador, lo he hecho por medio de la coordinación jurídica. ¿Y cuántas veces lo he hecho aquí? Esta es la segunda vez, vine a una sesión de comisión, igual que me citaron, y también se los platica igual. Entonces, es la segunda vez que aquí, ante esta honorable legislatura, lo hago. Y en cuanto a la pregunta, ¿qué tenía la pregunta que me dice que del millón? No tenía nada que hacer, él no tiene que hacer nada en operativos. Por eso, con eso le respondo la otra pregunta. Por eso yo, cuando me hicieron esa pregunta, pues claro que declaré que no era posible, porque él no tiene que hacer nada en operativos. Para la Secretaría, ese operativo nunca existió, o sea, no hay tal operativo. Gracias, señor secretario. Tiene el uso de la palabra hasta por 1 minuto para su participación final o réplica la ciudadana diputada. Pues lamentar la grave omisión del coordinador general jurídico, que en voz del secretario es quien lamentablemente no le ha dado seguimiento a esta solicitud que cada vez se vuelve más indispensable de modificación al reglamento de la Ley de Seguridad Pública del Estado, dado que cada vez están más expuestos y más vulnerables los elementos de la Policía Estatal. Decirle, secretario, que de ser así nosotros en la tribuna le ofrecemos estar ayudando, como lo ha hecho siempre el Partido del Trabajo, para que se preste atención a este tipo de cosas. Es verdaderamente negligente de parte del coordinador general jurídico que no haya atendido en 2 ocasiones su solicitud. Y en cuanto al tema de la investigación que está en curso, pues simplemente exhortarlo nuevamente de manera respetuosa que en los futuros actos en los que esté involucrado cualquier elemento por los que usted en el pasado reciente metía las manos al fuego, permita que sea la autoridad competente, en este caso la Fiscalía, quien declare si hay culpabilidad o no, porque abona en mucho al clima de desconfianza que la sociedad tiene respecto al manejo de las autoridades, a la forma en la que se conducen y a la confianza que hay en las mismas, cuando se atreve una madre de familia con todo y su dolor y su angustia a ir a presentar una denuncia y lo primero que ve al hojear los periódicos locales es una defensa de quien debería de por lo menos conceder el beneficio de la duda a una debida investigación. Gracias. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra hasta por 2 minutos para formular sus preguntas la ciudadana diputada Gabriela Quintero. Gracias, presidente. Gracias, secretario, por su presencia. Yo quiero ser muy breve en mi participación y muy concreta en cuestión de que una pregunta, en medidas de que se ha implementado como Secretaría de Seguridad Pública para la disminución de las quejas con los derechos humanos del Estado. Gracias. Muchas gracias, diputada. Corresponde dar respuesta ahora hasta por 2 minutos al señor secretario. Sí, gracias, diputada Gabriela Quintero. Mire, las medidas que se han implementado es la capacitación. Como le digo, nosotros estamos conscientes que la capacitación nos va a dar pues ese conocimiento en los integrantes de las instituciones policiales en muchas cuestiones de la función policial, en el debido proceso, en el respeto a los derechos humanos, en el uso legítimo de la fuerza. Entonces se les está capacitando a través del Instituto de Formación Profesional en todos estos conocimientos que ellos deben de tener, todas estas habilidades, para que ellos hagan de una manera correcta su trabajo y así poder tener menos quejas. Le puedo decir también que
pues algunas recomendaciones han sido de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero por ejemplo, 2 suicidios que hubo en este año nos hicieron una recomendación por cada suicidio, y eso también forma parte de la capacitación que debe tener el personal penitenciario para poder prevenir o hacer que no ocurra un acto de este tipo. Es cuanto, diputada. Muchas gracias, secretario. Tiene el uso de la palabra hasta por 1 minuto para cerrar su participación la ciudadana, la diputada Gabriela Guerrero. Gracias, diputado. Primero, pues felicitarlo, secretario, por la paciencia, por su preparación y por venir hoy con nosotros a darnos cuentas. En cuestión de la capacitación, es muy importante, creo, que fortalezcamos todo lo que es en cuestión de salas de paz y de jornadas de seguridad. Creo que estamos viendo los índices en cuestión de, gracias a esos programas, han bajado. Entonces, sería bueno que fortalezcamos esa parte. Gracias, secretario. Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra hasta por 2 minutos para formular sus preguntas al ciudadano diputado Santiago Domínguez. Gracias, diputado presidente. Pues insistir en la pregunta que tiene que ver con el Consejo de Seguridad Pública, donde esta legislatura es parte, saber de su utilidad en el tema pues recurrente de la seguridad. También en la cuestión de lo que tiene que ver con la Fiscalía General, pues sabemos que aquí se aprobó en esta legislatura, pero más bien la pregunta es si ha impactado positivamente en bajar los índices de acuerdo a la denuncia de la población que se puede estar dando. En el tema de profesionalización, pues la pregunta que se hacía por parte de un servidor con respecto a los elementos era con referencia a si ellos están en ese proceso de profesionalización, pues pasando los exámenes efectivamente de confianza. Usted dio un dato ahorita de sombrerete con 4 elementos, la corporación prácticamente es de más de 40, pero hay una queja recurrente en el sentido de que el examen se empieza a ver que tiene cierta tendencia para no pasarlo. En el tema de tecnología, a lo que nos referimos es que en el informe que usted nos presenta, solamente refleja algo muy importante en el tema de la recuperación de vehículos, que es el caso de 15 vehículos semanales, 60 al mes, y que hay un leve decremento en la incidencia de robo de vehículo de un 3%, argumentando pues que es por el tema de las cámaras. Mas, sin embargo, en robo de casa habitación hay un incremento del 61%. En el caso de robo a negocio hay un incremento del 26% y en el caso de violencia intrafamiliar hay un incremento del 31%. Entonces, la pregunta es si las cámaras solamente vigilan el tema de los vehículos y todo lo demás no, o dónde están instaladas estratégicamente esas cámaras. Finalmente, el tema, entiendo yo que en cuestión política, pues se refiere al proceso electoral, que se ha comentado también en esta legislatura, qué tanto incidencia en el tema de violencia se tiene en el actual proceso electoral 2018. No se mencionó nada con respecto a la vigiato, que también esta legislatura aprobó una reforma al Código Penal y que estábamos esperando pues respuesta o avance en tema positivo, para ver que se esté haciendo algo en el tema. Finalmente, no hay estadística de pago de piso, no hay estadística de robo de menores y trata de blancas, de tráfico de órganos, de secuestro de jóvenes mujeres para prostitución y pues estaríamos esperando también estadística en los delitos cibernéticos que usted comentó hace rato, de manera general. Perdón por la extensión. Gracias, diputado. Corresponde dar respuesta ahora hasta por 2 minutos al señor secretario respecto de los planteamientos que le fueron formulados. Gracias, diputado Santiago Domínguez.
Bueno, del Consejo de Seguridad Pública, como les decía, mañana sesiona con participación de honorable legislatura. Y pues ya los beneficios se los explicaba hace un momento. Y si ha impactado positivamente la denuncia, sí, mire, les decía yo ahorita que no estamos igual que hace un año. Hace un año recibíamos la mitad de las denuncias que hoy se reciben al sistema 911. Eso nos permite tener una inteligencia social que tenemos más ojos, los ojos de la ciudadanía. También el tema de las cámaras nos informan lo que la ciudadanía a veces no nos informa. O sea, las cámaras es un complemento tecnológico que nos ayudan a tener más información, como lo que les explicaba del tema de una ejecución, que pudimos darle seguimiento a los responsables a través de las cámaras. Entonces, sí son muy importantes las cámaras. No nos ayudan para todos los temas, por ejemplo, para el tema de violencia intrafamiliar, pues a lo mejor en algunos casos donde estos hechos se estén dando en vía pública, donde tengamos acceso con las cámaras, pero finalmente creo que este delito se da más al interior de los domicilios, y que sí tenemos nosotros como policías preventivas, lo repito, mucha participación, porque siempre somos primeros respondientes de este delito. Y también fuimos ya testigos de un fenómeno, cuando solamente la policía iba por el responsable y lo llevaba a un juez de justicia cívica, no bajó la incidencia. Se les dio la instrucción a los elementos policiales que cualquier persona que estuviera haciendo violencia familiar se pusiera a disposición del Ministerio Público. Miren, yo no sé cómo se entera la gente, pero disminuyó con solo esa acción de la policía. Bueno, la profesionalización, le reitero, es un tema central en esta administración, la profesionalización de la policía. Tiene que ver con los exámenes de control de confianza, ¿sí? Y esa tendencia que usted me señala de que no pasan los aspirantes o los elementos que ya están en activo, sí tenemos un alto porcentaje. Es una situación que ya lo platicamos en el seno también del Consejo, y sí estamos pidiendo que se haga un cambio, no a los lineamientos, sino al perfil que como zacatecano podría darse. Mire, aquí una de las preguntas donde nos reprueban a muchos muchachos es que si conocen a alguien o algún lugar donde venden drogas, y ellos dicen que sí, porque hay una gran actividad en nuestro estado. Y esa es una de las causas por las que no pasan, porque ya nos los ponen con un factor de riesgo. Y hay otras ciudades que a lo mejor no se da tanto este fenómeno. Digamos, Querétaro, tiene más o menos un número parecido de policías, pero ellos tienen un 5% reprobados y nosotros tenemos arriba del 20%. Entonces, ¿qué está pasando? A lo mejor también tenemos un centro estatal de confianza muy riguroso, el más riguroso del país, que nos ubica en el 5º lugar de personal policial o aspirantes que no pasan estos exámenes. Pero esto también lo vamos a tratar en el Consejo, de ver el perfil digamos, del ciudadano zacatecano para que pueda formar parte de las instituciones policiales. La tecnología sí nos está ayudando a la recuperación de vehículos, sin duda, por lo que le decía de las cámaras, los arcos de repube. Nos dan más o menos 200 alertas semanales. De esos 200 alertas, como 60 no los localizamos como 15, y algunos ya tienen reporte de recuperado. Eso ya tendría que ver con las fiscalías que actualicen los estatus de las denuncias.
Me señaló algunas estadísticas aquí en el incremento del robo a negocio. Nosotros las podríamos revisar. Yo traigo, cuando menos en robo a casa habitación, no andamos tan altos en el estado. Y bueno, en el tema electoral o la violencia política, mire, yo creo que todos hemos sido testigos que a nivel nacional ha habido una violencia, digamos, ligada a estas elecciones, que son las elecciones más grandes, así se han señalado, de la historia de México, porque son las que más puestos o cargos han tenido en juego, y ha habido más de 200, casi 300 candidatos que han sido pues victimados. Aquí en el estado no hemos tenido violencia relacionada con, al menos no a este nivel, con las elecciones, pero también sí les quiero decir una cosa, que he hablado con los directores, con los elementos de la Policía Estatal, quedándoles bien en claro que la policía es una institución apolítica, que si en algún momento la policía participó en las elecciones de una manera activa, tanto protección, pero a lo mejor parcialmente, que debemos de acostumbrarnos de que nosotros como institución policial debemos ser apolíticos. Yo fui formado cuando se creó la Policía Federal Preventiva, en la ley y el reglamento que la creó, en el 99, su artículo 3 señalaba específicamente que la policía preventiva no iba a poder participar en elecciones. Entonces, de alguna manera tenemos esa doctrina de que las policías no deben de participar de ninguna manera en las elecciones, más que para garantizar la seguridad ciudadana de las personas que van a votar y de los funcionarios de casilla al concluirse del traslado de las boletas. Eso es cuanto, diputado. Gracias, secretario. Tiene el uso de la palabra hasta por 1 minuto para su participación final el ciudadano diputado Santiago Domínguez. Gracias. Bueno, le preguntaba del abigeato, que habíamos hecho una reforma en esta legislatura, y con respecto a las casas habitación y robo a negocios me refería al tema de las cámaras, porque como que se concreta solamente al robo de vehículos y es donde ha bajado un poco la incidencia, pero se ha incrementado en los otros 2 delitos. Pues reiterarle el replanteamiento de que estamos a disposición, señor secretario, para que podamos construir una agenda legislativa en seguridad pública, ya con los temas que usted expresó y con los demás que pudiéramos vertir los propios diputados. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra hasta por 2 minutos para formular sus preguntas el ciudadano diputado Servando Briones. Sí, gracias, diputado presidente. Saludándolo, secretario de Seguridad Pública, y agradeciendo su presencia en este foro. Creo que algunas de las cosas que queríamos con usted platicar, algunos compañeros ya por ahí las tomaron en cuenta. Sin embargo, bueno, aprovechando la oportunidad que tenemos de poder platicarle o cuestionarle algunas de las situaciones que nos afectan en el Estado, pues debemos de reconocer que la seguridad pública es un tema coyuntural que nos preocupa a todos los zacatecanos y que sabemos que la violencia y las desapariciones están presentes a lo largo y ancho del Estado. Y en ese sentido quisiéramos preguntarle cuáles son las acciones que ustedes como seguridad pública están haciendo para evitar que el crimen organizado se infiltre en la corporación, y cuáles son las acciones que posterior a ello se toman para combatir ese tipo de situaciones. Nosotros, con la cercanía que tenemos, somos oriundos de Concepción del Oro, con la ciudad de Monterrey, Nuevo León, bueno, pues vimos en su momento con agrado la creación de una fuerza civil, en donde la participación de la iniciativa privada y lo atractivo de los sueldos en su momento pudieron frenar de manera muy notable la incidencia de la delincuencia en la vecina ciudad de Monterrey.
Creo que después de eso un poquito se dejó de atender, se le quitó un poquito de la supervisión que inicialmente se tenía y eso llegó a niveles de decremento en cuanto a la eficiencia de la seguridad pública en ese estado. Quisiéramos preguntarle, sí, secretario, ¿cuáles son las acciones que ustedes han contemplado en ese sentido? Muchas gracias, diputado. Corresponde dar respuesta ahora hasta por 2 minutos al señor secretario respecto de los planteamientos que le fueron formulados. Muchas gracias, diputado Servando. Bueno, mire, las acciones que estamos haciendo para evitar que el crimen organizado se infiltre en la institución, pues como le decía primero, son los exámenes, el filtro que tenemos, los exámenes de control de confianza, pero también al interior de cada institución y a través de nuestra unidad de asuntos internos hacemos investigaciones para cuando tenemos alguna denuncia o algún indicio de que algún elemento se ha separado de la legalidad y que está realizando conductas que pueden constituir un delito. También hemos puesto ciertas reglas, por ejemplo, en el uso de los teléfonos, de los elementos que salen al servicio, que no puedan estarse ellos comunicando con personas que nosotros podamos pensar que pudieran estar filtrando información. Tenemos un control sobre los teléfonos que ellos utilizan, sus números, para si nosotros nos aparecen por ahí en algún otro teléfono, mensajes o algo, nosotros ya tener identificado quién de los elementos nuestros puede estar filtrando este tipo de informaciones. Estamos también realizando una supervisión permanente a los servicios que tenemos foráneos, como es el caso de Nochistlán, como son ahorita el caso de Montescobedo, donde nosotros sabemos que hay presencia de grupos delincuenciales que pueden cooptar a nuestros policías. Entonces es una supervisión constante, son medidas constantes de prevención para evitar actos de corrupción o de cooptación de la delincuencia organizada, diputado. Gracias, secretario. Tiene el uso de la palabra hasta por 1 minuto como participación final o réplica del ciudadano diputado. Sí, gracias. Bueno, agradeciendo su respuesta, quiero decirle que es una persona que me inspira en la manera particular confianza, se me hace una persona sincera, que luego esa sinceridad y esa confianza se puede ver luego truncada por la presencia de malos elementos. Sin embargo, de manera particular, mi confianza está en usted, señor secretario, y con esa confianza quisiera pedirle, habitamos en un lugar donde la naciente riqueza de una mina, Peñasquito, hace que converjan en ella habitantes de distintos lugares de la República y con su llegada pues han traído también algunos vicios que están presentes en la región. Eso hace que también personas que se dedican a actividades no lícitas hayan encontrado un refugio. Yo quisiera pedirle de manera particular patrullajes por esa zona en donde estas gentes inhiban su posible participación en actos ilícitos. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra hasta por 2 minutos para formular sus preguntas la ciudadana diputada Guadalupe Adabache. Sí, muchas gracias, diputado presidente. Bienvenido. Esta es su casa. Secretario. Precisamente en los momentos que estamos viviendo en la actualidad, yo como ciudadana de Fresnillo, yo no confío en la policía. Los mismos policías a veces piden cuotas, entonces ¿cómo vamos a confiar en la policía cuando los mismos policías pues dan miedo a la gente, ¿no? También
cuando un policía entra a un domicilio y saca a un ciudadano a golpes para matarlo, en este tipo de policías estatales estamos confiados. ¿Es el que dirige usted? Una policía de los que todos nos tenemos que proteger. Y no digo que todos, porque yo sé que hay policías buenos, yo sé que usted es bueno, pero la corrupción está y no podemos tapar eso con un dedo. Como dice el señor Manuel Mireles de las autodefensas, la justicia debe de prevalecer aunque salga de las manos del pueblo. Y el pueblo se empieza a organizar porque aunque exista la policía, no nos sentimos protegidos. Usted se compromete con el pueblo zacatecano a combatir la corrupción que existe dentro de la policía para evitar que sigan extorsionando a ciudadanos. Secretario. Gracias, diputada. Tiene hasta 2 minutos para responder a la diputada Guadalupe Adabache. Sí, gracias, diputada Adabache. Bueno, yo parto de tener confianza con la gente que trabajo, y a mí me toca trabajar con policías. A lo mejor usted tiene un equipo de asesores o no sé, tiene un equipo que trabaja para usted y usted tiene que tener confianza en ellos. Yo de ahí parto. Del tema que me dice cuando un policía entra a un domicilio y saca a una persona. Bueno, yo de ahí reiteraría que ya me hizo el señalamiento la diputada Bañuelos de que esto es una investigación que está en curso, que debemos dejárselo los resultados a la Fiscalía y que si resulta responsable, que se castigue, y si no, pues que se haga justicia. O sea, ustedes saben el significado de la justicia, que se haga justicia solamente. En cuanto a si me comprometo a combatir la corrupción, claro que me comprometo, estoy comprometido con ello desde el primer día que llegué. Por eso fortalecimos las áreas sustantivas de la Secretaría. Le puedo decir que a mi llegada en la unidad de asuntos internos había un abogado. En la unidad, en el Consejo de Honor y Justicia había también otro abogado. Era todo el personal que tenían estas áreas sustantivas, que son muy relevantes para llevar a cabo los procedimientos que ahí se sustancian. Entonces, ahí le solicité el fortalecimiento de estas áreas al señor gobernador a través de la Secretaría de Administración. Recibí una respuesta positiva. Hemos fortalecido estas áreas. Le puedo decir que ahora la unidad de asuntos internos tiene 5 abogados, tiene un auxiliar, y la comisión de honor y justicia tiene un número igual. O sea, a lo mejor todavía no es suficiente, pero crecimos en un 500% en cada una de estas áreas. Y estas áreas son las áreas sustantivas que nos permiten y que tienen las atribuciones señaladas por la ley de la unidad de asuntos internos de investigar al interior, y la comisión de honor y justicia de castigar esas conductas. Entonces, sí estamos comprometidos. También tenemos supervisiones al exterior, tenemos cuerpos policiales como la Policía de Seguridad Vial, que por la naturaleza de sus funciones son muy proclives a que haya corrupción. Como ahorita les informé, han sido separados de su empleo 6 elementos. Uno de ellos lo tengo presente por una denuncia que nos presentaron con un video donde un elemento estaba cometiendo un acto de corrupción por una falta de tránsito. Y como esto le puedo señalar muchos. Claro que estoy comprometido contra la corrupción, diputada.
Muchas gracias, secretario. Tiene el uso de la palabra hasta por 1 minuto como participación final la diputada Guadalupe Adabachi. No, pues secretario, quiero agradecerle las palabras porque el pueblo zacatecano necesita escuchar, pero no con palabras, sino con acciones. O sea, necesitamos ver con claridad en acciones que usted está comprometido y bueno, empezar a ver más, que se haga justicia, porque muchas cosas quedan impunes. Entonces, yo se lo estoy haciendo saber porque mucha gente me reclama a mí como diputada que qué estamos haciendo los diputados para que se haga justicia. Entonces, esto es un reclamo de zacatecanos, zacatecanas, y con mucho respeto se lo digo, y lo felicito por su trabajo. Gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra hasta por 2 minutos para formular sus preguntas la ciudadana diputada Amalia Lozano. Gracias, diputado presidente. Adelante. Si consideramos que la proactividad significa asumir la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan, así como la actitud en la que el sujeto u organización asumen el pleno control de su conducta de modo activo, lo que implica la toma de iniciativa en el desarrollo de acciones creativas y audaces para generar mejoras, haciendo prevalecer la libertad de elección sobre las circunstancias del contexto. Su dependencia en términos estadísticos ha sido más proactiva o reactiva. ¿Es cuánto? Muchas gracias, ciudadana diputada. Corresponde dar respuesta ahora hasta 2 minutos al señor secretario respecto de los planteamientos que le fueron formulados. Sí, gracias, diputada Amalia Lozano. Bueno, yo pienso que para estar en una posición de estas tiene que ser uno proactivo, tiene uno que proponer acciones, porque la complejidad del problema es mucho como para que estemos esperando que los problemas sucedan. Hemos sido proactivos, hemos tratado de anticiparnos a muchos problemas, hemos iniciado muchas acciones. Yo creo que la administración de una institución, dicen que la administración es la ciencia de la acción, de acciones. Entonces hemos sido proactivos ante este problema. Y en cuanto a si hemos sido, a su pregunta expresa, si hemos sido proactivos o reactivos, hemos tenido que ser de las dos formas. Se nos han presentado muchos problemas que no teníamos contemplados, donde hemos tenido que ser también reactivos, reaccionar ante un problema que se nos presenta. Pero hemos privilegiado la proactividad, la acción. ¿Es cuánto? Gracias, secretario. Tiene el uso de la palabra hasta por 1 minuto como participación final la diputada Amalia. Bueno, agradecerle la respuesta y también considerar que si las instituciones son más proactivas, vamos en beneficio de una sociedad. Conjuntamente con el trabajo y la participación de la sociedad y las dependencias, podemos alcanzar un mejor nivel de seguridad pública en el Estado. Le agradezco mucho. Gracias. Por último, tiene el uso de la palabra hasta por 2 minutos para formular sus preguntas la ciudadana diputada Iris Aguirre. Muchas gracias, diputado presidente. Secretario ingeniero Ismael Camberos, sé que están trabajando y lo felicito por los logros que han realizado. Yo misma he estado muy de cerca con usted y con el inspector Adán Jiménez. Pero aún y con todo vamos lentos a comparación de la rapidez del crimen organizado. Sabemos que usted está haciendo con sus recursos y con sus herramientas lo mejor que ha podido. Pero también es obvio que ustedes no van a solucionarlo todo. La seguridad ideal que anhelamos la generamos todos. Es evidente que necesitan el apoyo de los padres de familia para la educación, la instrucción de sus hijos, de los maestros,
de los instructores del deporte, de los medios de comunicación con su alto poder de influencia, tanto para bien como para mal. Aún hasta de los mismos jóvenes de las iglesias y de la sociedad en general, porque si estamos tratando de solucionar un problema tan grave como es la inseguridad y esperamos que sea usted quien nos traiga esta solución, es imposible. El trabajo es de todos. Todas estas instituciones antes mencionadas son soluciones para la problemática actual de Zacatecas. Una de mis preguntas es la siguiente. ¿Tiene en sus estrategias contemplar estas instituciones como impulsores de la seguridad social dentro de un trabajo de equipo en conjunto con ustedes? ¿O están intentando solucionarlo solos? La guerra que estamos viviendo es contra el crimen organizado y la corrupción gubernamental. ¿Podría explicarnos, esta es mi segunda pregunta, ¿podría explicarnos el comportamiento de la policía estatal al entrar a viviendas privadas, amarrar a los habitantes, quitarles el dinero, llevárselos, golpearlos o matarlos a golpes, desaparecerlos, amenazar a la familia, como en el caso de los Colunga, con amenazas tales como váyanse de aquí o te regresamos a tu hijo en pedazos? Me estoy refiriendo a la policía estatal. ¿Podría explicarnos usted por qué la policía estatal está actuando de esta manera? Si según lo que nos ha dicho, ellos están siendo capacitados y entrenados. Usted como responsable de la policía estatal, ¿está tomando las medidas visibles de sanción ante estos elementos? Aún me he enterado por propia cuenta en las visitas que he tenido a los cerezos, en este caso en el cerezo de Fresnillo. El día que yo fui, una noche antes, habían entrado los estatales, cosa que hacen muy seguido, a golpear a los presos, a quitarles algunas de sus pertenencias. Esa noche tumbaron una de las paredes del cerezo de Fresnillo, cosa que no le veo ningún beneficio. ¿Tiene usted un rastreo, una observación escrupulosa del comportamiento de sus elementos de la policía estatal a tiempo para no darnos cuenta de esto ya cuando están involucrados o han incurrido en un crimen? Concluya, diputada, por favor. Mi tercera y última pregunta. Gracias, diputado presidente. Para alcanzar el objetivo de lograr una seguridad social total para los ciudadanos, ¿qué sugiere usted? ¿Qué necesita usted, ingeniero Ismael Camberos? Quizás lo que necesita usted no está al alcance de su mano, pero ¿qué lo limita? ¿Qué necesita usted y qué sugiere usted para lograr el objetivo de una seguridad total para los ciudadanos en el estado de Zacatecas? Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Corresponde dar respuesta ahora hasta por 2 minutos al señor secretario respecto de los planteamientos que le fueron formulados. Sí, muchas gracias, diputada Iris Aguirre. Mire, de las primeras consideraciones que hace usted de que no la policía o las instituciones de seguridad pública no podemos solucionar todo y que se necesita el apoyo de la sociedad, las religiones, las instituciones educativas. Mire, yo estudié una maestría en política criminal. La política criminal ahí nos explica que las causas del crimen son multifactoriales y muchas veces nosotros queremos contrarrestar al crimen o atacar al crimen con una sola arma que es la policía. Entonces debemos de atacar el problema también de una manera multifactorial, con prevención, con la ayuda de la familia, con la ayuda de las instituciones educativas.